escuchan? ¿Están bien, hermanos? Yo estoy temblando. Mi nombre es Mario Gómez Resto. Sirvo en esta congregación como anciano, en el cuerpo de ancianos, en la Junta de Gobierno y con los niños. Ayudo con los niños. Le escribí al pastor la semana pasada que me sentía impresionado. Me sentía alegre por lo que Dios estaba hablando a su pueblo. Cómo las palabras hacían eco. Cómo su palabra hacía eco. Cómo desde hace más de un mes Él nos lleva diciendo cosas. Y nos lleva llevando y nos lleva hablando de su deseo, de lo que Él tiene en su corazón. Y lo he visto en las predicaciones, lo he visto el domingo pasado cuando habló Toledo, lo he visto en Manhood y cuando yo me volteaba a ver lo que ella había escrito, yo decía, wow, pero si todo lo que tú has traído estos tiempos es lo que yo voy a traer hoy. Y se lo puse al pastor, mire, esto yo lo comencé a escribir en julio 22, algo que él puso en mi corazón, y en mi hora de almuerzo comencé a hacer este estudio. Y todo esto, este último mes, desde que el pastor me pidió que hoy estuviera aquí, todo lo que les traigo hoy me hacía eco. Y yo creo que Dios nos está llamando. Creo que Dios nos quiere decir algo. Así que permítame orar antes de comenzar. Padre, estoy delante de ti. Estoy delante de tu presencia, Padre. Te pido de que tú me ayudes a dar tu palabra. De que tú me uses, Padre, como instrumento tuyo. Te pido que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Sea tu Espíritu en mí, sea tu Hijo en mí. Te pido por los corazones que están aquí el día de hoy, Padre. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces cada situación en cada vida, Padre. Yo te pido que esta palabra llegue y cale en sus corazones. Que esta palabra sea escrita en sus corazones. Que ellos puedan entender tu voluntad. Que ellos puedan entender tu amor, tu misericordia y tu justicia. Te pido de que tú, Padre, te reveles a nuestras vidas. Que tú sigas hablando. Que tú sigas, Padre, llamándonos a estar más cerca de ti. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido, Padre. Amén. Hermanos, vamos a buscar en Lucas 10, del 25 al 37. Se los voy a leer en la versión Reina Valera, 1960. Y podemos estar en pie cuando tengamos la palabra. Lucas 10, 25 al 37. Leemos. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose
vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de mí, de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Podemos sentarnos, hermanos. Como les mencioné, llevo tiempo analizando este asunto, tratando de que esto se haga una verdad y una convicción en mi vida. Quiero estar claro en lo que nuestro Maestro nos pide y poder hacer las cosas como a Él le agradan. La realidad es que cuando me puse a analizar y a meditar, yo no estaba claro de quién realmente es mi prójimo. En la palabra de Dios nos habla del prójimo a veces como pueblo, extranjero, pariente, necesitado. Estudiando su palabra, me percaté que tenemos que tener claro quién es mi prójimo y quién es mi hermano. Esto es bien importante que podamos entenderlo. La palabra hermano en hebreo es hachi y en griego es adelfo. La palabra prójimo en hebreo es rea y en griego es pleichon. Ambas tienen significados parecidos. El diccionario Strong las define de la siguiente manera. La palabra hermano la define como pariente, amigo, compañero. La palabra prójimo la define como amigo, amistad, cercano, compañero, vecino, jornalero. Si seguimos buscando y estudiando en la palabra de Dios, encontramos que nos dan unas enseñanzas de cómo debo tratar a mi hermano y cómo debo ser hacia mi prójimo. Se los mostraré con varios ejemplos. En Levíticos 19, del 13 al 18, nos da algunos ejemplos entre mi hermano y mi prójimo. Dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedarse contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticias en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esta es en la versión NBLA. Ahora quiero leérselas en la versión Reina Valera. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario de jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. No harás injusticias en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ven, se pone un poco complicado entender quién es mi prójimo y hasta dónde debo de llegar. Ahora, sí está claro que unas cosas aplican a mi hermano y otras para mi prójimo. Veamos en Deuteronomio 23, del 19 al 20. Dice: no cobrarás intereses a tu hermano, intereses sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestada con intereses. Podrás cobrar intereses a un extranjero, pero
a tu hermano no le cobrarás interés, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra en que vas a entrar para poseerla. En Deuteronomio 22, del 1 al 4, nos dice lo siguiente: no verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ellos. Sin falta los llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Entonces se lo devolverás. Así harás con su asno y lo mismo con sus vestidos, y así lo hará igualmente con cualquier cosa que tu hermano haya perdido y que tú halles. No te es permitido ignorarlos. ¿Cuántas veces ignoramos los WhatsApp, verdad? No verás el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, sin ocuparte de ello. Sin falta lo ayudarás a levantarlos. En Éxodo 23, de 4 al 5, encontramos lo siguiente: si encuentras extraviado el buey de un enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno del que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Ahora, el maestro nos dice en Mateo 18, del 15 al 17, lo siguiente: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En Mateo 12, 46 al 50, el maestro nos confirma quién es nuestro hermano. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y él, extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: miren, aquí está mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí el maestro nos está enseñando y definiendo quién es mi hermano. Mi hermano es todo aquel que escucha la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos y hace la voluntad del Padre. Aunque no voy a profundizar en esto, ya que esto es un tema para otra predicación, es muy importante entenderlo para que podamos comprender el porqué de esta parábola. No sé si ya comienzan a ver la diferencia entre quién es mi hermano y quién es mi prójimo. Si mi hermano es todo aquel que hace la voluntad de Dios, o sea, que obedece la palabra de Dios, entonces mi prójimo es todo aquel que necesita saber y conocer la voluntad de Dios. Entonces, si aplicamos esta verdad en nuestras vidas, podemos decir que una vez estoy en los caminos de Dios, soy parte de una nueva familia y tengo nuevos hermanos. Si lo vemos del lado espiritual, un esposo que no conoce al Señor se puede convertir en el prójimo de su esposa, si la esposa conoce al Señor. De igual manera, una esposa se puede convertir en el prójimo de su esposo si ella conoce al Señor. Esto lo podemos aplicar también a los hijos, a padres, hermanos de sangre, primos, vecinos y conocidos. Ahora, quiero que entendamos que hay mandamientos que aplican a mi hermano, pero no aplican a mi prójimo. Yo no puedo ir a corregir a mi prójimo porque él aún no conoce la verdad o ha decidido estar lejos de la verdad. No puedo reprenderlo o juzgarlo porque él no camina en la verdad. De la misma manera, hay situaciones donde debo mantener una distancia, ya que podía pecar contra mi prójimo. A mi hermano sí puedo llamarlo a capítulo y por la verdad decirle que está mal, ya que él, conociendo la verdad, no la está haciendo. Ahora, en cuanto a la vida, ambos son iguales de importantes para Dios. Y si mi hermano corre peligro, debo ayudarle. Igualmente a mi prójimo.
Y el maestro lo lleva aún más allá, incluyendo a nuestros enemigos. Así que teniendo esto claro, volvamos al texto y veamos lo que el maestro quiere enseñarnos. En el capítulo 25 nos presenta a un intérprete de la palabra de Dios, ya que todo lo que él menciona es referente a la Biblia. Le hace la pregunta que todos deberían preguntarse: ¿cómo obtengo la vida eterna? El maestro le contestó con otra pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre eso? El intérprete le resumió toda la enseñanza de la Biblia contestándole de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El maestro lo felicitó y le dijo: haz esto y vivirás. Pero el intérprete no quedó satisfecho con esta contestación, porque había algo más en su corazón. Él estaba buscando saber si estaba haciendo las cosas bien. Necesitaba sentirse justificado y va más allá. Entonces le pregunta: ¿quién es mi prójimo? El maestro le contesta con una palabra, o sea, una enseñanza. ¿Y qué enseñanza, hermanos? Para ti y para mí es muy fácil saber la respuesta a la pregunta del maestro, ya que está al final del versículo. Pero para este intérprete de la ley no fue fácil contestar esta pregunta. Ya veremos por qué. El maestro comienza describiendo una escena de una persona a la cual le han robado, golpeado y está moribundo, casi a la muerte. Luego que describe la condición de la persona, entonces introduce a un sacerdote, un levita y a un samaritano. El sacerdote y el levita trabajan en el templo y el samaritano solo es un hombre de Samaria. Ahora, ¿por qué el maestro pone en escena a un sacerdote y a un levita? Esta palabra va más allá del simple hecho de ayudar a alguien. Debemos entender estas cosas. El maestro menciona el sacerdote y el levita que bajaban de Jerusalén. Cada vez que la Biblia menciona esto, se refiere a que están saliendo de Jerusalén. Y cuando leemos que suben a Jerusalén, es que van hacia Jerusalén. Ahora, vamos a ponernos en los zapatos del sacerdote y el levita. David en el libro de Crónicas estableció los turnos de servicios sacerdotales y de los levitas en el tabernáculo. Estos servicios se siguieron de esta manera hasta la destrucción del segundo templo. David lo dividió en turnos de 24 sacerdotes y levitas, y cada turno era de una semana. O sea, que cada turno servía 2 veces al año. Así que podríamos entender que este sacerdote y levita estaban terminando su turno de servicio en el templo. Ahora, Dios les había dado unas ordenanzas a los sacerdotes y levitas para cuando fueran a servir en el templo. Estas ordenanzas se encuentran en Levítico 21, del 1 al 4. Entonces el Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y dile: ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, salvo por sus parientes más cercanos, su padre, su madre, su hijo, su hija o su hermano, porque su hermana o por su hermana virgen que está cerca de él, por no haber tenido marido. Por ella puede contaminarse. No se contaminará con pariente por matrimonio entre su pueblo, pues él se profanaría. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes y levitas. Luego David hizo los turnos ya que la familia de Aarón había crecido. El sumo sacerdote solo se le permitía tocar a su esposa si ella falleciera en su turno. Para Dios esto era importante, ya que su misma presencia estaba en el tabernáculo y luego en el templo, cuando ellos entraban al lugar santo y al lugar santísimo. Estas ordenanzas eran para protegerlos a ellos de la santidad de Dios. Interesante, ¿verdad, hermanos? Si lo dejamos hasta ahí, podríamos darle la razón al sacerdote y al levita. Pero por eso es muy importante conocer a Dios. Conocer lo que hay en su corazón. Con esta palabra, quien está siendo probado era el intérprete de la ley. El maestro quería saber cuánto él conocía a Dios y a su palabra. Vayamos a Números 19, del 11 al 13.
El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Y éste se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día. Y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo del Señor. Y esa persona será eliminada de Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él. Su impureza aún permanece sobre él. Aquí podemos ver que tocar un muerto e ir al tabernáculo o al templo a servir no era posible, al menos que se purificaran antes de servir. Aquí Dios está diciendo qué hacer si alguno tocaba a un muerto, o sea, de los que no eran sus parientes, ya mencionados en Levíticos. Y es muy importante entender esto, hermanos, porque este sacerdote y este levita salían de Jerusalén, porque tal vez ya habían terminado su turno de servicio. Esto nos revela el corazón del sacerdote y del levita. Realmente para ellos fue un peso grande el pensar que tenían que parar para ayudar a este hombre casi muerto. Ellos ni siquiera pararon para verificar si él estaba realmente muerto. Para ellos iba a ser mucho trabajo el tener que regresar a limpiarse y sentarse una semana más en Jerusalén. Con esta actitud que ellos tomaron, no honraron a Dios. No dieron a conocer quién es Dios. Y estoy seguro que Dios no tomó su servicio en el templo como algo agradable. Ellos cumplieron con el mandamiento de amar a su Dios sobre todas las cosas, sirviendo en el templo. Pero no cumplieron con la segunda parte, de amar a su prójimo como a sí mismo. Quiero decirte algo, hermano. La palabra de Dios dice que Él nos ha hecho sacerdotes, linaje escogido, nación santa, para proclamar las maravillas de aquel que nos sacó de la oscuridad a su luz admirable. Tú y yo nos congregamos como poco una vez en semana. ¿Con qué actitud venimos a congregarnos? Este sacerdote y levita, a pesar de que habían ido al templo, no lo hicieron como Dios quería que lo hicieran. Porque el servicio a Dios debe verse reflejado en mi prójimo. ¿De qué le valió al sacerdote y al levita servir en el templo? Si cuando les tocó poner en práctica lo que enseñaron y tal vez lo que cantaron, no lo hicieron. Pasaron de largo. ¿A cuántas personas Dios ha puesto en tu camino que andan medio muertas? Es bien importante entender esta parábola. Porque todo aquel que no tiene al Hijo de Dios en su corazón está medio muerto. Está en oscuridad. Necesita vida, necesita quien lo socorra, necesita quien le hable, necesita quien cure sus heridas. Necesita el amor de Dios. Esta palabra no se trata de alguien que tiene necesidad económica, se trata de alguien que necesita socorro, porque está muriendo. Necesita a alguien que lo ayude. Debo confesarles que a veces me he encontrado con la actitud del sacerdote y el levita, ignorando la necesidad espiritual de mi prójimo. En mi mente y en mi corazón, a veces digo, es que él no se lo merece. Es que él me ha hecho daño. Es que él nunca va a entender. Es que no vale la pena. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que lo conozcamos para que podamos darlo a conocer. Él desea que entendamos su misericordia para que podamos dar misericordia. En la versión VBL, versión bíblica libre, lo dice de esta manera. Quiero que me ofrezcan amor verdadero y no sacrificios. Quiero que me conozcan y no que me traigan holocaustos. Dios desea que le demostremos nuestro amor a Él y a nuestro prójimo. Él desea que conozcamos su voluntad porque aquel que lo
porque aquel que lo ama sigue sus mandamientos. Él desea que tengamos misericordia como Él tuvo misericordia con nosotros. En Mateo 9, del 12 al 13, el maestro nos dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice el mandamiento que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir que tienes que verte reflejado en tu prójimo. No te puedes olvidar de dónde Él te sacó, de dónde Él te rescató. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de Él, del gran amor que Él tuvo, que Él nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes son salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de que podamos en los siglos venideros, en estos siglos, hablar sobre la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él ha sido bueno contigo, hermano. En Éxodo 23:9 dice, no oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis el sentimiento del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Dios nos sacó de Egipto, nos sacó de la muerte, nos dio vida a través de su Hijo. Él no nos pide nada que Él no haya hecho. Él tuvo misericordia de ti y de mí. ¿Por qué yo no voy a tener misericordia de aquel que necesita misericordia? Ahora, tenemos que estar claros del amor de Dios, de su misericordia y de su justicia. El amor de Dios es transformador. El amor de Dios es vivificador. El amor de Dios redarguye de pecado y me lleva al arrepentimiento por medio de su justicia. El amor de Dios es más que el amor de un amigo, que el amor de una madre. El amor de Dios da vida. Ese es el amor de Dios. No es como el mundo lo quiere presentar ahora, diciendo que como Dios es amor, Él nos ama como somos y no tenemos que cambiar. Que si estoy haciendo algo mal y no hago daño a nadie, pues está bien. Porque Él nos ama. Ese amor es falso y egoísta. Ese amor no es una mentira del enemigo. Porque Él nos ama, entregó a su Hijo para poder redimir a su creación a como estaba al principio, antes del pecado. Tenemos que morir al pecado para que su Espíritu esté en nosotros y entonces Él pueda transformarnos a su imagen y semejanza, como al principio. Porque el pecado dañó todo esto que tú y yo conocemos. Y no quiero que me malinterpreten. No estoy hablando de tolerancia al pecado, sino todo lo contrario. Estoy hablando de combatir el pecado con su amor, su misericordia y su justicia. Es llevar a mi prójimo a la convicción de pecado a través de su espíritu, a través de su amor, a través de su justicia. Y que pueda entender la necesidad que Él tiene de un Salvador, tal como Él lo hizo con nosotros. Él nos ama y porque nos ama se entregó a sí mismo para darnos la salvación. Mi prójimo necesita entender la condición en la que Él se encuentra.
el samaritano, el hombre de Samaria, hizo lo que a Dios más le agradaba. Mostró misericordia. Pagó el equivalente de 2 semanas de hospedaje y de comida. Vendó sus heridas y dejó provisión para lo que necesitara. Y si usaba de más, él lo respondía cuando regresara. Así él hizo conmigo. Me recogió, sanó mis heridas, pagó el precio, dejó su provisión, su espíritu, y regresará por mí. Cuando el maestro le preguntó al intérprete de la ley, y él le contestó correctamente, el maestro le dijo: ve y haz lo mismo. Él nos pide que hagamos con nuestro prójimo lo mismo que él hizo con nosotros. Que mostremos misericordia, mostremos su amor y su justicia. En mi tiempo a solas con él, le he preguntado: ¿dónde empiezo? ¿Cómo debo comenzar? Y él me ha dicho: empieza por los tuyos, tu casa, familiares, compañeros de trabajo. Empieza por lo más sencillo. Conoce su necesidad. Ora por su necesidad. Háblales de mí, de lo que yo he hecho en tu vida y de lo que estoy haciendo. A veces queremos convertirnos en evangelistas, en misioneros de las naciones, sin empezar por lo más básico, los tuyos, los más cercanos. Algunos los enviará lejos de su casa, a otros les pedirá otra cosa. Pero algo debemos estar haciendo para que el reino de Dios se acerque. Dios no nos ha dado pruebas y nos ha hecho pasar por necesidades o pérdidas. Pero todas estas cosas son por un propósito. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Algunos de sus propósitos podría ser que nuestra fe crezca en Él. Y para que podamos identificarnos con alguien que está pasando o ya ha pasado por alguna situación similar. Tal vez te pongan en camino a alguien que tú piensas que no tiene nada que ver contigo. Acuérdate, así estabas tú. Herido, herida, y Él te recogió. No te dejó allí tirado o tirada. Él no pasó de largo, sino que se detuvo para curarte. Hermanos, debemos comprender esto. Esto debe ser una verdad de nuestra vida. Esto es una verdad del Evangelio. Es una verdad en su palabra. Y cuando estudias su palabra te darás cuenta que el Evangelio está en toda la Biblia. Porque su deseo siempre ha sido el mismo desde el principio. Esta es la razón de nuestro llamado. Él no está llamando a un pastor. Él no está llamando a un evangelista o a un misionero. Él está llamando a su pueblo que lo dé a conocer aquí, allá y en todo lugar. El ser pastor, un evangelista, un misionero solo son dones dentro de su pueblo. Pero en su pueblo hay más dones que debemos utilizar para darlo a conocer. Él no se está llamando, Él te llama. Él te llama hoy a conocerlo mejor y que lo des a conocer. Claro, primero tienes que conocerlo tú a Él para que tú lo puedas dar a conocer a Él. Oigan lo que dice Isaías 43, del 21 al 22. Se los voy a leer en la versión VBL. Hice este pueblo para mí, para que a través de su alabanza hacia mí me dieran a conocer. Pero no me has pedido ayuda, Jacob. ¿Te has cansado de mí, Israel? ¿Hace cuánto no le das una palabra a alguien? ¿Hace cuánto no le hablas a una persona de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Hace cuánto tiempo no le pides ayuda para que puedas acercarte a una persona y hablarle de Él? ¿Hace cuánto no le pides ayuda para que te abra una puerta o una ocasión para predicar su palabra? ¿Hace cuánto no hablas de Él? Hermanos, tú y yo
no somos el buen samaritano. El buen samaritano es Él. Él fue el que se detuvo y nos recogió y nos dio su provisión y regresará para el encuentro con nosotros. Tú y yo debemos imitar al buen samaritano y tener su actitud. No tengamos la actitud del sacerdote y el levita ignorando en nuestro camino o pasando de largo, porque no tenemos tiempo. Porque es más importante lo que tengo que hacer. Porque tengo que terminar la serie de Netflix. Porque tengo llena mi agenda. ¿A cuántas personas conocemos que sabemos que el enemigo les ha robado su identidad, los ha golpeado y los tiene moribundos? Pidámosles ayuda a Él. Clamemos por su ayuda. Que Él nos llene de su espíritu y de su palabra para que podamos hacer como Él hizo con nosotros. Y podamos imitar y mostrar su amor, su misericordia y su justicia. El Maestro nos dijo que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Esto nos lo dice en Mateo 24, del 9 al 14. Entonces, los entregarán a la tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe. Entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que prevalece hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hermanos, no dejemos que su amor en nosotros se enfríe. No olvidemos de dónde Él nos rescató. No olvidemos de que Él nos libró. No olvidemos cuánto costó el que tú y yo estuviéramos aquí hoy. Hermanos, perseveremos en su palabra, perseveremos en su misericordia, perseveremos en su amor, perseveremos en su justicia, para que Él sea conocido en todo lugar a través de su amor en nosotros. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver nuestros corazones a Él. Es tiempo que escuchemos y obedezcamos su palabra para que su reino se acerque y Él regrese pronto. Quiero terminar con esto. Mateo 5, del 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo, no que está escrito, sino que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a su hermano, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Si mi hermano es todo aquel que conoce y hace la voluntad de Dios, mi prójimo es todo aquel que necesita saber y conocer la voluntad de Dios. En el último versículo, el maestro le dice al intérprete de la Biblia: ve y haz tú lo mismo. Hoy Él nos dice: vayan y hagan lo mismo. Tengan misericordia por otros como yo hice con ustedes. En el libro de Jonás, en el último capítulo, en el último versículo, Dios hace una pregunta. Dios pregunta
¿Acaso yo no tendré misericordia de Nínive? De las 120,000 personas que hay allí, que ellos ni siquiera saben qué es su derecha o qué es su izquierda. ¿Y de sus animales? No hay una respuesta. Sin embargo, ya Jonás había ido a Nínive. Entonces, ¿para quién es esa pregunta? Esa pregunta es para nosotros. ¿Acaso Dios no tendrá misericordia de este mundo? Para eso nos ha llamado. Para eso estamos aquí. Para que seamos luz a las naciones. Jonás, en el libro de Jonás no hay una contestación, pero yo quiero saber la tuya el día de hoy. Si tú dices hoy, heme aquí, envíame a mí, ponte de pie. Ponte de pie. Dios está buscando un pueblo. Un pueblo que lo dé a conocer aquí, allá y en todo lugar. Permítame orar por ustedes. Padre, he hablado tu palabra. Y tu palabra es viva. Y es como espada de doble filo, es cortante. Y llega hasta el tuétano. Tu palabra se hizo carne y anduvo entre nosotros. Nos enseñó a cómo debemos de caminar, a cómo debemos de mirar a nuestro prójimo. Te pido que tú nos envíes, que tú nos llenes de tu espíritu, que tú nos ayudes a poder proclamar tu palabra aquí, allá y en todo lugar, que seamos luz en donde tú nos has puesto, Padre. Te pedimos que tu espíritu sea derramado, Padre. Yo te pido que tu espíritu sea derramado sobre estos huesos, que sople vida, Padre, para que tengamos el valor, para que tengamos, Padre, la urgencia de poder proclamar tu palabra, que podamos entender lo que tú hiciste, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Esto costó mucho y no fue solamente para nosotros. Está disponible para todo aquel que crea en tu Hijo. Ayúdanos a dar a conocer a tu Hijo, Padre, para que ellos puedan entender tu gran amor, tu gran misericordia y tu justicia. Úsanos, Padre, como instrumento. Llénanos, Padre, con aceite tuyo, Padre, para poder derramar tu aceite en otras vasijas, Padre. Te pido que nos uses de una manera especial, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén.